El mayor signo de sabiduría es el conocimiento de la propia ignorancia. Sócrates. El imbécil siempre es el otro. Esa es la comodidad más rentable. Pensar que la estupidez vive fuera de uno mismo. El espejo nunca devuelve la torpeza real, sino una versión editada, un retrato maquillado de lucidez. Montaigne ya desconfiaba de ese teatro interior. El yo inventa ficciones para soportarse. No son verdades, son relatos que calman la ansiedad. Y cuando el espejo aplaude, ¿quién se atreve a romperlo? La psicología moderna traduce este mecanismo con precisión: el efecto Dunning-Kruger. Los menos competentes tienden a sobreestimar sus capacidades, convencidos de que saben más de lo que realmente saben. No solo carecen de habilidad, también carecen de la conciencia de su limitación. Es la doble ceguera, ignorancia y orgullo al mismo tiempo. Sócrates, siglos antes, lo había resumido con brutal sencillez. Saber que no se sabe es el primer signo de sabiduría. El imbécil, en cambio, construye fortaleza sobre arena movediza, convencido de estar en roca firme. Esa sobreconfianza cotidiana no ocurre solo en la política o en la ciencia, aparece en lo banal. El conductor que desprecia normas básicas porque tiene experiencia, el ciudadano que opina con tono doctoral sobre asuntos que nunca estudió, el consumidor que confunde intuición con conocimiento. La seguridad se vuelve un amuleto que protege del ridículo, pero también un blindaje contra el aprendizaje. El que todo lo sabe, nada corrige. Y el que nada corrige, multiplica su estupidez en cadena. El imbécil no es, entonces, un ignorante puro. El ignorante admite no saber y, por lo tanto, puede aprender. El imbécil es un creyente devoto de su propia certeza. Vive con el piloto automático encendido, convencido de que cada ocurrencia es un argumento, cada intuición una evidencia. Ese estado mental se siente como lucidez, pero no es más que rapidez mal interpretada como profundidad. Daniel Kahneman describió este fenómeno al distinguir entre un pensamiento rápido, intuitivo y perezoso, y otro lento, deliberado y exigente. El primero da confianza instantánea. El segundo pide pausa, paciencia y humildad. El imbécil habita en el carril rápido y jamás paga peaje en el carril lento. Pero la trampa se perfecciona porque es colectiva. Nadie quiere sentirse idiota a solas, así que buscamos en los demás la confirmación de que estamos en lo correcto. El imbécil encuentra siempre otro imbécil que le devuelve la misma seguridad. La manada se convierte en espejo panorámico. Cuanto más grande el grupo, más sólida la convicción. La certeza compartida parece verdad, aunque solo sea eco. Y el eco, repetido sin contraste, adquiere la solemnidad de un dogma. La pregunta inevitable es: ¿qué haces tú con tu espejo? ¿Lo usas para reafirmar la ilusión de que ya entiendes el mundo o te atreves a descubrir grietas en tu propio reflejo? Porque el primer paso para dejar de ser imbécil no es leer más, opinar más o gritar más fuerte. El primer paso es la confesión que duele. No sé. La estupidez rara vez se presenta con fanfarria. No entra por la puerta principal. Se instala en rutinas pequeñas que parecen inocentes. Despiertas, deslizas el dedo y el mundo ya te confirmó lo que querías oír. El sesgo de confirmación convierte cada estímulo en prueba de que estabas en lo cierto. Jonathan Haidt lo explicó con crudeza. No razonamos como jueces imparciales que buscan la verdad, sino como abogados que defienden a los nuestros, seleccionando pruebas útiles para el alegato. La verdad queda en segundo plano. Lo importante es ganar la discusión interior. Daniel Kahneman añadió otra capa al mapa. El pensamiento rápido, intuitivo, que da respuestas inmediatas, gobierna la mayoría de nuestras reacciones. Ese sistema es útil para sobrevivir, pero letal para pensar. El problema no es tener intuiciones, sino vivir instalado en ellas como si fueran certezas absolutas. Lo que se siente como lucidez suele ser apenas velocidad. El idiota moderno se nutre de esa rapidez y la confunde con profundidad. Las plataformas digitales funcionan como gimnasios de la estupidez. Recompensas intermitentes, scroll infinito, notificaciones diseñadas para atrapar la atención. Todo empuja a la inmediatez.
El resultado es un entorno donde las dudas se disuelven y solo queda la confirmación. Quien navega ahí no se expone a contradicciones, sino a versiones múltiples de lo mismo. Y cuando nada corrige, el error se convierte en identidad. El desgaste que esto produce es visible en los datos. El Digital News Report 2024 del Reuters Institute registró que alrededor de 4 de cada 10 personas, 39%, evitan las noticias con frecuencia, un aumento sostenido desde 2017. Los motivos más repetidos son el exceso de ruido, la negatividad constante y la sensación de impotencia. La reacción no es debatir, sino apartarse. El espacio público se llena de fanáticos y se vacía de ciudadanos cansados. Menos voces moderadas, más gritos extremos, menos contraste, más dogma. En este clima, la estupidez no necesita esforzarse. Florece sola. La gente se retira de la conversación y el escenario queda ocupado por los más ruidosos, que además son los más convencidos de tener razón. La paradoja es clara. El exceso de información termina produciendo desinformación práctica. No porque falten datos, sino porque sobran estímulos que refuerzan la certeza previa. ¿Hay escapatoria? No se trata de gestas heroicas, sino de pequeñas maniobras de lucidez. Guardar silencio un día entero antes de opinar sobre lo que te indigna. Leer sin mostrarlo, para fortalecer un pensamiento sin público. Buscar deliberadamente un argumento contrario y entenderlo sin caricaturas. Llevar un registro de errores para recordar que equivocarse es inevitable. Pero negarlo es fatal. Estos movimientos no convierten en sabio, pero sí en menos manipulable. El verdadero lujo hoy no es la información, sino la capacidad de decir, no estoy seguro. Y la pregunta que queda es inevitable. Si tu información siempre te confirma, ¿eres un ciudadano que piensa o un consumidor que solo mastica su propio reflejo? Todas las desgracias del hombre provienen de no saber quedarse tranquilo en un cuarto. Blaise Pascal. La estupidez no solo se tolera, se cultiva como un producto rentable. Pascal intuyó que el hombre es incapaz de quedarse quieto. Necesita distracciones para escapar de sí mismo. Esa inquietud, que antes se saciaba con fiestas o rumores de aldea, hoy se convirtió en un negocio global. La industria de la atención aprendió a transformar la ansiedad en oro. Cada mirada sostenida, cada clic y cada reacción se traducen en ingresos. Ortega y Gasset describió al hombre masa como aquel que prefiere lo dado a lo creado, lo fácil a lo exigente. Esa predisposición se ha multiplicado en la era digital. El mercado entendió que el idiota feliz es el cliente perfecto, alguien que confunde estímulo con verdad y consumo con libertad. No se trata de ofrecerle conocimiento, sino de darle un flujo inagotable de novedades para que confunda movimiento con profundidad. El dato es contundente. En 2024, la inversión publicitaria global alcanzó casi 1 billones de dólares, con el crecimiento impulsado por lo digital. Nunca antes se gastó tanto en asegurarse de que alguien siga mirando. No se trata de cultura, ni de información, sino de ingeniería del deseo. No se venden objetos. Se vende expectativa, ese breve cosquilleo que obliga a deslizar otra vez el dedo. La rueda gira y cada vuelta engorda la cuenta de una empresa. Este modelo convierte la estupidez en sistema. El pensamiento rápido, perezoso y seguro que describía Kahneman encaja a la perfección en la lógica del mercado. No conviene que dudes. No conviene que te detengas. Conviene que sigas reaccionando. La publicidad no necesita convencerte de nada en particular. Basta con que nunca abandones el flujo. Así, tu atención se convierte en un recurso explotado como el petróleo, extraído hasta agotarse. El resultado psicológico es previsible. Excitación constante que se confunde con verdad. Lo intenso parece real. Lo repetido parece cierto. Y cuando cada estímulo se convierte en certeza, la estupidez se vuelve rentable y hasta respetable. Nadie llama idiota a quien repite lo que todos celebran, se le llama tendencia. El imbécil deja de ser un accidente y pasa a ser la norma estadística que sostiene la economía digital. El círculo cierra con ironía. Cuanto más te agotan, más buscas alivio en el mismo lugar que te agota.
Como quien bebe agua salada para calmar la sed, consumes dosis infinitas de novedades que solo aumentan la ansiedad. La rueda del deseo no se detiene porque no necesita saciarte. Necesita mantenerte excitado. La pregunta que queda es brutalmente simple. Cuando dices, quiero, ¿de verdad es un deseo tuyo o apenas la estrategia más rentable que alguien diseñó para mantenerte mirando? La estupidez también se fabrica en la vitrina de la autoimagen. No basta con distraerte. Hay que convertirte en personaje. Christopher Lasch lo llamó cultura del narcisismo, una sociedad donde el yo se agota administrando su imagen pública. El éxito ya no depende de lo que eres, sino de lo que logras parecer. Y cuando la apariencia se vuelve ocupación de tiempo completo, la lucidez se reduce a propaganda de uno mismo. Erving Goffman explicó la vida cotidiana como una actuación en escenarios sociales. Cada interacción se parece a una obra de teatro. Hay decorado, guión y público. Hasta ahí, normal. Lo patológico comienza cuando la actuación se convierte en prisión. En la era digital, el papel se mide en métricas visibles. Me gusta, compartidos, seguidores. No importa tanto lo que piensas, sino lo que rinde. El aplauso se convierte en criterio de verdad, y la verdad sin aplauso parece irrelevante. El imbécil perfecto no es solo quien cree tener razón, sino quien teme perder coherencia con el personaje que lo sostiene. La duda, que debería ser un signo de inteligencia, pasa a verse como traición. La rectificación, que es prueba de aprendizaje, se presenta como debilidad. Así, el yo real queda subordinado al guión del yo rentable. Y cuando la máscara domina, la estupidez deja de ser accidente. Es requisito de consistencia. Lasch advertía que este narcisismo social produce fragilidad. Quien depende del aplauso vive en alerta constante, vigilando la reacción ajena. Cada silencio se interpreta como rechazo, cada crítica como amenaza existencial. El resultado es una personalidad ansiosa que no puede tolerar matices, porque los matices restan claridad al personaje, y en esa claridad forzada, lo complejo se degrada en eslogan. La vida deja de ser biografía y se convierte en branding, pero el teatro puede resquebrajarse con gestos mínimos. Una incoherencia deliberada, un comentario que no encaje en tu papel, una opinión sostenida en privado aunque no de likes. Cada fisura recuerda que eres más grande que el personaje. Recuperar espacios de silencio, donde no hay público ni contador, funciona como vacuna contra la tiranía de la vitrina. No es heroísmo, es higiene mental. El problema es que esos gestos no rinden. Y en un ecosistema que mide valor en rendimiento, lo que no rinde parece inútil. Aquí está el dilema. O aceptas ser personaje eficiente y te idiotizas para mantener la coherencia. O recuperas tu persona con todas sus contradicciones y aceptas perder aplausos. La pregunta final no busca tu respuesta inmediata, solo tu incomodidad. Si mañana cambias de opinión frente al público, ¿seguirías siendo tú o sentirías que traicionaste al personaje que inventaste para recibir aplausos? La mayoría de los hombres prefiere negar la verdad antes que enfrentarse a su propia estupidez. Erasmo de Rotterdam. La estupidez individual podría ser un problema menor si quedara en el ámbito privado, un desorden doméstico que se corrige con la experiencia. El drama comienza cuando esa torpeza íntima se convierte en combustible político. Bertrand Russell advirtió que el mayor peligro no es la maldad organizada, sino la certeza fanática que impide reconocer el error. El idiota convencido es más útil para el poder que el genio crítico. Obedece sin matices. Se indigna en coro y legitima con su grito lo que jamás habría aceptado en silencio. Karl Popper, en su defensa de la sociedad abierta, insistió en que la crítica es la única vacuna contra la tiranía. Pero la crítica requiere esfuerzo. Comparar datos, cuestionar narrativas, aceptar que uno puede equivocarse. La estupidez, en cambio, ofrece placer inmediato, la sensación de estar del lado correcto sin necesidad de pruebas. Y en esa comodidad, el imbécil se vuelve funcional al régimen que más le convenga, nacionalista, populista, religioso o corporativo. No importa la bandera, importa el mecanismo. Los datos globales confirman la magnitud del problema.
Según Freedom House 2024, alrededor del 80% de la población mundial vive en países con libertades restringidas. Esto significa que 4 de cada 5 personas habitan sistemas donde la crítica real está limitada por censura, represión o manipulación mediática. No todos esos regímenes son dictaduras abiertas. Muchos se visten de democracia mientras operan como autocracias disfrazadas. Y lo más inquietante es que no se sostienen solo con coerción. Se sostienen con la colaboración activa de ciudadanos convencidos de que obedecer es un deber moral. El imbécil útil no necesita botas militares para marchar. Basta con hashtags, con memes, con consignas repetidas hasta sonar naturales. La propaganda moderna no obliga, seduce, no exige juramentos explícitos. Basta con que el ciudadano común repita frases simplificadas que reducen la complejidad a un eslogan. En ese ritual de obediencia banal, el poder encuentra su legitimidad más sólida, la del aplauso colectivo. La pregunta filosófica es incómoda. ¿Somos víctimas de los sistemas o cómplices entusiastas de su reproducción? Cuando una mayoría celebra líderes que restringen sus propias libertades, no estamos frente a un golpe desde arriba, sino frente a una abdicación desde abajo. La estupidez se convierte en engranaje que sostiene el aparato opresivo sin necesidad de látigo. El riesgo no es abstracto. Cada vez que repites una consigna sin examinarla, fortaleces un muro invisible. Cada vez que compartes indignación prefabricada, reduces el espacio de la crítica. Cada vez que prefieres la comodidad de la certeza al esfuerzo de la duda, eliges el rol de imbécil útil. Y la historia muestra que el precio de esa elección no lo paga solo quien obedece, lo paga toda la sociedad que queda atrapada en la obediencia colectiva. La cuestión que queda abierta es inevitable. La dictadura nace de un tirano astuto o de millones de idiotas convencidos de que obedecer es lo correcto. El recorrido termina donde empezó. En la confesión incómoda de Sócrates, ese solo sé que no sé, que todavía incomoda más que cualquier dogma. Admitir la propia estupidez parece una derrota, pero en realidad es la única ventaja que no puede comprarse ni simularse. Quien reconoce sus límites abre un espacio para aprender. Quien los niega se convierte en caricatura de sí mismo. Erasmo de Róterdam, en su elogio de la locura, ironizaba sobre los sabios que pretendían escapar de la necedad. Al final, la locura nos rodea a todos. La diferencia es qué hacemos con ella. La psicología moderna ha confirmado lo que los clásicos sospechaban. La sobreconfianza mata más que la ignorancia. El que se sabe limitado busca ayuda, contrasta ideas, se corrige. El que se cree infalible se convierte en presa fácil del halago, del algoritmo o del político que sabe cómo alimentar su vanidad. La estupidez no es falta de inteligencia, es falta de freno, y en un mundo donde todo empuja a reaccionar más rápido, frenar se convierte en acto de rebeldía. Reconocer la estupidez propia no garantiza sabiduría inmediata, pero sí abre la puerta a algo más raro, la posibilidad de no ser manipulado tan fácilmente. El imbécil útil aplaude porque siente que entiende. El que admite no entender se protege del coro. No hay poder más incómodo que una ciudadanía que pregunta antes de gritar. No hay mercado más difícil de explotar que un individuo que acepta equivocarse sin convertirlo en tragedia. El problema es que la cultura entera nos educa para la farsa contraria. Desde la escuela hasta la oficina, desde la familia hasta las redes. Aprendemos a mostrar seguridad aunque estemos perdidos. El premio no es la duda, es la convicción. La humildad se confunde con debilidad, la vacilación con fracaso. Y en ese teatro, el que se atreve a decir no sé, parece un intruso. Sin embargo, es ese intruso el que más cerca está de la lucidez. Admitir la estupidez no es un gesto romántico, es una estrategia de supervivencia. Te salva de la trampa del narcisismo, de la obediencia ciega y del dogma colectivo. Te devuelve margen de maniobra en un mundo diseñado para idiotizarte con certezas inmediatas. No te hace mejor que los demás, pero te coloca medio paso más arriba en la escalera de la lucidez. Y a veces, medio paso basta para no caer en la misma fosa. Así que queda la pregunta final, la que resume todo el ensayo, y también la incomodidad que lo sostiene. ¿Y si el imbécil fueras tú? Gracias por llegar hasta aquí.
No porque ahora seas más sabio, sino porque quizá aceptaste el riesgo de mirarte en un espejo sin filtros. Y recuerda la ironía trágica que atraviesa toda esta reflexión. Los que más niegan su estupidez son, casi siempre, los que más atrapados están en ella.